vamos a hablar de distintos temas, entre ellos lo que estábamos escuchando hace unos instantes al ministro de Economía. 5.3% es el crecimiento económico que ha tenido. Hay una apuesta a la inversión pública por parte del gobierno, es decir, la mayor parte de su atención está centrada en esto. Y pues también hemos visto este tema del conflicto que existen en nuestras fronteras por el tema del contrabando. Hay muchos productos que están ingresando a nuestro país debido obviamente a la devaluación que han tenido las monedas de los países que nos rodean, que está haciendo que puedan comprar y traer más productos argentinos, brasileños, peruanos, etcétera. Vamos a conversar de esto junto al analista Don Gonzalo. Muy buenos días, es un gusto saludarlo. Buenos días, Jorge Luis. Un placer estar hoy día con RTP. Gracias por recibirnos. A ver, estaba comentando en este momento lo que sucede con la economía. Lo hemos escuchado, seguramente usted también, al ministro de Economía. Tiene datos alentadores de cómo se va configurando el panorama, tanto internacional como el interno. La inversión pública es uno de los motores que tiene nuestro país y es el cual el gobierno está apostando la mayor parte de su tiempo y de toda la estructura, digamos, económica del país. Así que, ¿cómo ve usted estos datos que ha brindado el ministro? Bueno, mire, yo creo que el tema hay que verlo desde varias perspectivas. A ver, vamos por partes. En primer lugar, el tema del sector externo. No hay duda que como la economía mundial se está recuperando, Estados Unidos va a crecer casi al 6%, China vuelve a crecer al 8, 9%, Europa también se está recuperando. Esto está jalando a la economía mundial y por lo tanto los precios de las materias primas han comenzado a subir. El petróleo está en 70, cuando pensábamos que se iba a quedar en 40, 50, ha subido el precio de los minerales, ha subido el precio de la soya. Por lo tanto, estamos viviendo una ligera recuperación del sector externo, lo que ayuda a nuestras exportaciones y, por supuesto, eso va a repercutir en la economía interna. Por otra parte, los planes de reactivación de la demanda agregada en Bolivia, que ya comenzaron con Áñez, con que entregó como 4 bonos y con el bono hambre de Arce Catacora, por supuesto, ha inyectado también crecimiento y es probable que estemos con un crecimiento de 5.3, 5.5 al final del año. Esto es un crecimiento interesante. Ahora, es un crecimiento de rebote. Creo que eso es muy importante aclarar para mucha gente. Este 5.3% no puede ser comparado con un 5.3, por ejemplo, que se dio más o menos el año 2014. Son muy diferentes. ¿Por qué? Porque si uno se imagina la economía boliviana como un edificio de unos 15 pisos, el año 2014 y después años posteriores, siempre partíamos de alguna manera, de algún piso o de la planta baja. Entonces, algunas veces crecíamos 5, a veces crecíamos 5.3, a veces crecíamos 4. Entonces, pero el crecimiento se daba sobre la planta baja y por lo tanto, pues era un crecimiento acumulado que hacía que el ingreso per cápita de Bolivia también crezca, ¿no? Después del 2014, por supuesto, hubo una desaceleración de la economía, seguimos creciendo, pero crecíamos cada vez menos. Por ejemplo, en 2019 crecimos 2.2, eso significa que subimos solamente 2 pisos en el edificio de la planta baja. ¿Qué ocurrió el año 2020? El 2020, por supuesto, ocurrió la tremenda pandemia, la crisis económica y un mal gobierno en términos económicos y políticos de Áñez. Eso generó una recesión de menos 11%. Eso significa que nosotros como país que estábamos en el piso planta baja, bajamos a menos 11 pisos, es decir, al sótano. Entonces, es a partir de ese sótano ahora que hay que entender este crecimiento de 5.3%. O sea, hay un efecto rebote, el efecto de rebote estadístico es fuerte, 5.3%, pero no nos olvidemos que estamos saliendo de menos 11. Eso significa que el crecimiento efectivo va a ser menor. Eso significa que el ingreso per cápita va a ser todavía bajo y no comparable a lo del pasado. Habrá que ver cuándo todavía en 2, 3 años tal vez vamos a recuperar el ingreso per cápita de hace unos 6, 7 años atrás. Ese es un primer elemento. El otro elemento tiene que ver con nuestras importaciones legales e ilegales.
en Bolivia, ¿no es cierto?, este modelo donde el tipo de cambio real boliviano está apreciado, ¿no es cierto?, el tipo de cambio nominal que vemos en la calle Camacho está fijo, pero en términos reales hemos ido perdiendo competitividad en términos de exportaciones. Pero las importaciones legales e ilegales, en este caso el contrabando, por ejemplo, ha aumentado significativamente. Y esto hace parte de un modelo donde se apuesta al comercio, ¿no es cierto? El tipo de cambio está apreciado, los otros devalúan y resulta que el gobierno coloca plata a la economía y esa plata se va afuera, ¿no es cierto? Se va a reactivar el aparato productivo de Chile, de Perú, de Argentina, de la China. Es decir, en este sentido se consolida el modelo consumista que tenemos. Entonces la reactivación se da muy fuerte en el sector comercial, ¿no? Pero muy débilmente en el sector productivo nacional, por ejemplo, restaurantes, por ejemplo, turismo y otras cosas por el estilo. Entonces, esa es un poco la situación de lo que ocurre. Hubo crecimiento en base a lo de siempre, comercio, recuperación del sector externo, pero el mismo modelo primario exportador, rentista, comerciante, que no genera empleo de calidad, que genera un espejismo de consumo y que no es sustantivo. Además, como tú bien has dicho, demasiado concentrado en la inversión pública, cuando tenemos un tejido productivo también al cual le ha caído una bomba y no se está trabajando de manera significativa en apoyo a nuestro sector privado, en especial las pequeñas y medianas empresas. Ahora cada vez es más, hay más nerviosismo en la economía, porque bueno, si bien son buenas noticias el hecho de crecer a pesar de que sea una recuperación luego de haber caído 11 puntos, hay una preocupación por el tema del doble aguinaldo y el gobierno todavía parece no querer abordar el tema cuando claramente los índices nos están mostrando que los crecimientos económicos van a ser por este número. Y teniendo en cuenta que, bueno, el decreto no dice nada de si hemos caído un año 11%, pues al siguiente, si hemos crecido más del 4 o 5, no se va a pagar el doble aguinaldo. Hay un decreto que específicamente dice que si hay un crecimiento económico de 4.5% en el segundo trimestre, en el segundo semestre, hay que pagar el doble aguinaldo. Esto, obviamente, como veníamos hablando, si bien hay una reactivación ligera que se puede llegar a sentir y poco a poco estamos parándonos de aquello, un doble aguinaldo sería un escenario mucho peor incluso que un incremento salarial, porque estamos hablando de pagar sueldos enteros a todo el personal, tanto público como privado, y es verdaderamente una inversión millonaria que tendrían que hacer, que no tendría réditos económicos para ni siquiera lo público y lo privado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con este tema? Mira, Jorge Luis, el aguinaldo se paga comparando julio del 2020 con julio más o menos del 2021. Entonces, no nos olvidemos que el año pasado todavía ha habido recesión en Bolivia y ahora habrá una ligera recuperación, como ya hemos dicho, pero haciendo las cuentas es muy poco probable que ocurra eso. No creo que haya segundo aguinaldo porque no vamos a llegar a un crecimiento real de 4,5%. Si el año pasado hubo recesión, ¿no es cierto?, era negativo, ahora puede ser, digamos, si se mantiene ese crecimiento un mes más, 2 meses más, de 5,3, haciendo el promedio, eso no va a ocurrir, no podría ser. Tendría que haber un milagro que los próximos 2 meses la tasa de crecimiento salte significativamente. Pero no creo que haya segundo aguinaldo. Muy bien. Bueno, ahora sí quisiera pasar un poco al tema que se ha estado comentando bastante la semana pasada, incluso usted lo hacía a través de sus redes sociales, y hay dos aspectos de esta ley del oro, que es así como se le está denominando, que permite al Banco Central de Bolivia poder eh, vender nuestras reservas de oro, que sabemos que son parte de una reserva fija, segura, que no depende de la fluctuación de la moneda de otros países. Entonces, es como un ahorro sagrado, digamos, que tiene cada estado. Y pues
seguramente la economía, la reactivación, etcétera, está demandando que el gobierno trate y busque de inyectar dinero de todas formas. Y al mismo tiempo, esta misma ley, hay algo que llama la atención en cuanto al análisis económico que eh, podría llegar a ser penalizado, incluso si es que se hace algún tipo de alusión económica que pueda generar cierta inestabilidad sobre la moneda. Entonces, ¿cuál es su observación sobre esta ley del oro? Mira, en primer lugar, otro elemento importantísimo para la sostenibilidad de este crecimiento, para que el crecimiento no sea del tipo W, es decir, hoy día crecemos pero mañana volvemos a caer, es el tema del financiamiento. ¿Cómo vamos a conseguir más recursos? Por el momento este crecimiento ha estado en base a pérdida de reservas internacionales del Banco Central, este aumento de la deuda interna, es decir, es así, y aceptar un déficit público cercano al 9%. De ahí han sacado la plata, si quieres, para llegar a este crecimiento de 5.3%. Pero esto no es sostenible. Entonces, se necesitan recursos frescos para los próximos meses, para seguir inyectando dinero a la economía. Y ahí comienzan los problemas. Y ahí aparece la ley del oro, y la ley del oro tiene dos elementos que creo que hay que aclarar. En primer lugar, es una ley que permite la compra de oro. En realidad ratifica, porque el año 2011 ya había una ley que permitía la compra de oro. Entonces, ahora esta ley permite que el Estado boliviano compre oro de productores nacionales que tengan, digamos, sobre oferta o que estén con problemas de venta. Y les va a pagar precios internacionales a bolivianos y les va a permitir tal vez cambiar a sus dólares también, ¿no? Entonces ahí hay un tema de que esto probablemente no va a tener un efecto directo sobre las reservas internacionales. Pero también de alguna manera intentan controlar un enorme contrabando que existe de oro, que no solamente sale ilegalmente lo que nosotros producimos, pero también hay internación ilegal de Perú que saldría por Bolivia. Entonces, la parte de la compra del oro creo que está bien, ya viene del 2011, sería ideal que el gobierno pueda comprar oro para mejorar la posición de nuestras reservas internacionales. Entonces, la compra de oro, yo creo que es una buena medida. Ahora, el problema está en la venta de oro, El gobierno, en el decreto, en la ley que ha mandado a la Asamblea, establece que en realidad va a hacer operaciones financieras con esa ley. Eso significa que va a utilizar de diferente manera el oro. Entre ellas va a poder vender el oro, pero va a poder hacer intercambios, swaps, va a poder vender a futuro, va a poder hacer opciones, o sea, un montón de operaciones financieras con el oro de las reservas internacionales. Las reservas internacionales, miren cómo ha sido de grave en los últimos años. El 2015 estaban alrededor de 15.000 millones de dólares y ahora están en 4.800 millones de dólares. Ya hemos gastado 10.000 millones de dólares. Solo en el periodo hasta el 2019, el gobierno de Evo Morales gastó 8.500 millones de dólares a una razón de 4.000 por día. Entonces, esta idea y él ahora ha llegado a 4.800. La mitad es oro físico, oro lingote, ¿no es cierto?, que está en parte seguramente en el Banco Central. Tenemos como 43 toneladas de oro, ¿no es cierto?, y las otras están afuera. Entonces, las expectativas de la gente, la estabilidad de la economía, en gran medida está conectada a las reservas internacionales, sean en dólares o sean en oros. Eso nos tranquiliza, nos dice, miren, el tipo de cambio va a estar estable porque el gobierno todavía tiene 4.800 millones de dólares. Ha bajado significativamente, no es bueno que haya bajado, pero 4.800 todavía es razonable, es más o menos 6 meses de importaciones. Sin embargo, ¿no es cierto?, esta idea de vender el oro, ¿no es cierto?, yo creo que ahí, o de tener mecanismos que aumenten el riesgo sobre el oro, es donde yo tengo mis dudas de que eso se tendría que hacer. Es como cuando es como una familia, toda una familia tiene ingresos, ¿no es cierto?, y puede tener sus ahorros en dólares o sus ahorros de las joyas de la abuela, ¿no es cierto?, que ha dejado sus topos, sus anillos, sus aretes. Todo el mundo sabe que si alguien comienza a vender las joyas de la abuela, el mensaje, la señal
¿no es cierto?, puede ser sumamente delicada. Es decir, si comienza a empeñar o a hacer otro tipo de operaciones financieras con las joyas de la abuela, no es una buena señal. Yo estoy de acuerdo que se compre oro, pero deberíamos cuidar esta parte porque nos da tranquilidad, estabiliza la economía, da señales, y el oro al final del cabo no depende de otras monedas, ¿no es cierto? El oro tiene su propio mercado, ha estado subiendo el oro, de hecho ha ayudado a que las reservas aumenten. Entonces no creo que se puedan hacer operaciones financieras tan complejas en un mercado que está todavía en recuperación. Entonces es preferible tener en oro. La ley dice eso. Ahora, la ley también, o sea, la ley solamente trata del tema del oro, no trata de sanciones de algún tipo. La ley trata del tema del oro. Es en un informe jurídico del Ministerio de Economía y Finanzas donde se sugiere, ¿no es cierto?, cambios a algunas legislaciones para penalizar digamos, el tema de la compra y venta ilegal de oro, pero también para que informaciones, datos mal administrados y cosas de ese tipo tengan una penalización. Pero el ministerio ya ha aclarado que la ley no toca eso y que el informe jurídico es un informe jurídico de sugerencia que para otras leyes. Esperemos que eso se quede ahí, ¿no es cierto?, que no entre de contrabando el tipo de penalización para los análisis, los comentarios, porque en una sociedad democrática los datos no son fijos, ¿no? Si todos los datos son sujetos a análisis, a especulación, a visiones diferentes, a los datos. La economía en general es una ciencia argumentativa, argumentas, analizas, tienes perspectivas diferentes. Como has visto, el 5.3 puede ser visto como una cosa, como el vaso medio lleno, pero el 5.3 también puede ser visto como el vaso medio vacío, depende cuál sea la perspectiva que tú tomes. Si tomes la perspectiva de que pucha, estábamos en el agujero y ahora 5.3 es un buen crecimiento, por supuesto, está saliendo del agujero, pero no es un 5.3 que sale de la planta baja de un edificio, ¿no es cierto? Entonces viene de más abajo y la recuperación es más lenta y el crecimiento efectivo no es 5.3, sino va a ser menos. Entonces ahí hay una visión diferente. Y ese tipo de análisis en una sociedad democrática tiene que ser rebatidos. El Banco Central tiene la obligación de ser transparente con su información y tiene que tener la obligación de decir que, señor, usted está equivocado. Ok, muy bien, estoy equivocado. Muéstreme los datos, la información contraria y bueno, la gente será la que juzgue, ¿no es cierto?, si el análisis de uno o del otro es el más adecuado. Pero hay que aclarar que eso está en un informe que hace el Ministerio de Economía y Finanzas a la Asamblea, que va junto, ¿no es cierto?, al proyecto de ley, pero en la ley no se toca ninguno de esos temas. Muy bien, don Gonzalo, muchísimas gracias. Vamos a igual tener una entrevista más adelante con el ministro de Economía. Vamos a abordar igual de manera periférica este tema de la ley del oro, nos llama mucho la atención. Es posible que en este momento, siendo un proyecto, hay muchas cosas que van a ir cambiando, la reglamentación lo puede cambiar, etcétera. Pero bueno, vale la pena tener también la opinión de personas que están metidas en el tema económico. Le mandamos un saludo y gracias por su tiempo. Muchísimas gracias y tenga muy buenos días y una linda semana. Gracias, igualmente. Ahí está, Gonzalo Chávez es analista económico, nos ha acompañado para ver distintos temas, desde cómo va arrancando la economía hasta esta ley del oro, que ha sido un tema de bastante comentario la semana pasada y que, bueno, vamos a ver cómo va evolucionando, es importante tenerlo en cuenta. Vamos a ir a continuación con un excelente consejo que viene de la mano del... Buen día, queridos amigos del Facebook. Ahora hice una entrevista corta con RTP, así que estoy a la disposición de ustedes. Si hubiera algún comentario o alguna duda, hemos hablado de lo que significa el crecimiento de 5.3, ¿no es cierto? Hemos hablado de varios temas económicos. Así que si hubiera alguna pregunta, caso contrario, pues los saludo cordialmente, tengan un buen día y ya tendremos otra oportunidad de conversar. Creo que no hay nada, así que les mando un saludo. Gracias.